Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Soy Cristian y estás viendo a Dev Story. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué son los principios SOLID. Pero antes, si no has visto mi video anterior sobre orientación a objetos, te recomiendo que lo veas. Cuando estás programando, hay buenas prácticas que puedes seguir para evitar problemas o para hacer tu código más mantenible, más entendible, más robusto. Algunas de estas prácticas vienen con el nombre de principios. En orientación a objetos, uno de los principios más importantes son los principios SOLID. Vamos a ver de qué tratan. Las iniciales de SOLID representan abreviaciones de los principios escritos en inglés. En SOLID tendremos 5 principios. El de Single Responsibility o responsabilidad única. Open Closed, abierto cerrado. List-Scope Substitution o sustitución de list-scope. Interface Segregation o segregación de interfaces. Y quinto, Dependency Inversion o inversión de dependencias. Vamos a ver un poco de qué trata cada uno. El principio de responsabilidad única básicamente dice que una clase solo debería tener una razón para cambiar. También está bastante relacionado con lo que es la alta cohesión de una clase. La idea sería un poco reducir el alcance de responsabilidades que tiene una clase para tener menos motivaciones para tener que reescribirla o cambiarla. Por ejemplo, vamos a imaginar una clase de vehículo. Si tuviésemos que implementar todos los detalles de un vehículo, por ejemplo el motor, las ruedas, etcétera, pudiésemos tener que tener métodos que en la clase vehículo que implementen cosas como obtener el nivel de aceite, obtener la presión de aire de las ruedas y otros métodos similares que harían que la clase vehículo tenga muchas responsabilidades. Tendría que saber exactamente de todo, ¿no? Si cambias a, por ejemplo, un tipo de rueda que no lleva aire, tendrías que reemplazar el método en la clase vehículo. Entonces tendría muchas razones para cambiar. La idea sería, en ese caso, separarlo en diferentes clases y hacer que cada clase sea un poco más independiente. Por ejemplo, una clase rueda que solo se encargue, bueno, de la lógica relacionada con la rueda. Luego tenemos el principio de abierto cerrado. Lo que dice la definición es que una clase debería ser abierta para extenderse y cerrada para modificación. Aunque el principio de responsabilidad única se refiere al propósito de una clase, o sea, cuáles son las responsabilidades que tiene, su propósito, este principio de abierto cerrado promueve la reutilización, ¿no? O sea, más viendo hacia lo externo. Cuando separa la responsabilidad de una clase, debes verlo en una manera que el comportamiento puede ser extendido o reemplazado en vez de tener que modificarlo específicamente. Por ejemplo, pudiésemos tener una clase vehículo donde tenga los métodos comunes a todos los tipos de vehículos y luego extender de esa clase los métodos que necesitamos específicos para nuestra lógica, ¿no? Por ejemplo, si queremos extenderlo para motos, carros o camiones, con sus particularidades cada uno, ¿no? La idea es que puedes tener clases que puedes especializar y no necesariamente tienes que cambiar el comportamiento de la clase base. Y llegamos al principio de sustitución del scope. Este principio dice que en cualquier momento puedes cambiar una instancia por una instancia que sea de una subclase de esa instancia y tu código debería seguir funcionando correctamente, ¿no? Para verlo un poco, no sé si alguna vez te has encontrado un ejemplo en el que tienes una interfaz y una subclase de esa interfaz implementa el método de manera como lanzar nueva sección no soportada, ¿no? Este método no es soportado en esta clase. Eso es una clara violación del principio del scope. El código que dependa de esa interfaz no puede ser reemplazado por esta clase. Eso es lo que se busca evitar con el principio de sustitución del scope. Vamos a imaginar, por ejemplo, la clase vehículo. Y vamos a imaginar que tiene un método que se llama embrague que te permite cambiar las velocidades del carro. Debido a su naturaleza, los carros eléctricos no tienen embrague. Si extendemos carro eléctrico de vehículo, va a ser una violación del principio del ISCO, porque tendremos que implementar el método haciendo algo como lanzando una excepción de no soportado o sin hacer nada. O sea, tu clase está siendo obligada a implementar algo que en verdad no necesita, solo para tratar de no romper otro código. En el siguiente principio vamos a ver cómo se arregla este problema. Y llegamos al principio de segregación de interfaces. Básicamente este principio promueve que tengas más interfaces con menos responsabilidades que teniendo una grande que las tenga todas, ¿no? Va bastante asociado con los principios que hemos hablado anteriormente. Es mejor irse de más en interfaces que irse de menos. Porque si una clase está haciendo demasiadas cosas, puede ser porque tenga muchas responsabilidades o porque esté siendo forzada por superclases o interfaces para implementar todo ese comportamiento, que era el caso que veíamos antes del vehículo eléctrico. Volviendo al ejemplo del vehículo eléctrico, si tenemos un vehículo y un carro eléctrico, lo que podemos hacer es separar las interfaces tienes una interfaz vehículo y luego tienes dos subinterfaces o dos subclases que son carro de combustión y carro eléctrico. Y en el carro de combustión puedes implementar el embrague.
Y finalmente llegamos al principio de inversión de dependencias. Siempre, lo que dice este principio es que debes siempre depender sobre abstracciones y no sobre instancias específicas, ¿no? De nuevo, relacionado con todo lo anterior, en vez de tener, por ejemplo, un carro que tenga unas ruedas específicas, puedes hacerlo depender sobre la abstracción de ruedas en general. O puedes tener especializaciones de ruedas, por ejemplo, si quieres tener ruedas para motos y ruedas para carros, puedes hacer que el carro dependa solo del tipo de ruedas de carros, aunque tengas ruedas muy específicas para ese carro o tengas instancias específicas cuando vayas a ejecutarlo. Pero digamos que tu definición depende de la abstracción de la rueda. Y esto sería de manera muy resumida qué son los principios SOLID. Hay otros principios también, como por ejemplo try, que no te repitas, o keys, manténlo simple, y otras heurísticas que te permiten mejorar la manera como escribes código, como por ejemplo los patrones de diseño que cubriré en mi próximo video. No se lo pierdan. Mantener estos principios en mente te será muy útil para mejorar la manera como escribes código, para dar mejor feedback en las revisiones de códigos o reviews, y también para mejorar el nivel de las discusiones, ser más eficiente en las discusiones técnicas cuando estás discutiendo detalles de implementación, de por qué una opción es mejor que otra, ese tipo de cosas, los principios van perfectos. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias de nuevo por ver mi video, y si te gustó no olvides darle al botón de like y por supuesto suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo más videos sobre informática, ciencia de la computación y estar al día con estos temas. Muchas gracias de nuevo y nos vemos una próxima vez. Hasta luego.